Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo 29 de noviembre y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 13 del 33 al 37. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Velad, vigilad. Eso es uno de los mensajes más bonitos que tiene Jesús en el Evangelio. Nosotros estábamos descuidados. La gran mayoría de los que escuchamos este Evangelio de parejas, en todas partes que lo escuchan ustedes, la gran mayoría podemos decir: yo estuve muy distraído en el proyecto de Dios. Yo estuve rebelde a Él, yo me descuidé, yo dejé de hacer las cosas que Dios mandaba, yo dejé de vivir lo que Jesús vino a decir. Todos podemos decir eso. Estuvimos distraídos. La distracción o distractibilidad es lo contrario a la vigilancia, ¿sí? A estar pendientes, a estar prestos, a estar pilas. Esto es lo contrario. Todos estuvimos distraídos. Entonces estuvimos en una época de ambición, donde pensábamos que es que la seguridad de nosotros, el porvenir y el objetivo, la finalidad de la vida era tener. Estuvimos ahí pensando que era eso. Estuvimos distraídos frente a un desorden, con la fornicación, con la infidelidad, ¿sí? Con la impureza. Estuvimos. Entonces, y le dimos, en ese aspecto le dimos la espalda a Dios. O sea, estamos distraídos con ese tipo de cosas. Sí, en estos días estaba nuevamente recordando el famoso flautista de Hamelin. Estábamos precisamente por ese flautista, el demonio que nos tenía distraídos. Sí, que nos tiene con este desorden aquí, con este desorden allá. Estábamos pensando entonces que el control era por medio de la ira, por medio del mal genio, que nos tenían que respetar. Estamos distraídos. Estamos pensando que esto era, hasta que de un momento a otro entendimos lo de Jesús. Nos lo explica, que es interesante este evangelio escatológico en el día de hoy domingo. ¿Qué es lo interesante aquí? Se supone que Jesús está ya en el momento de su partida, ya está diciendo unas cosas que tienen que ver con las señas de los tiempos, con los signos de los tiempos. Entonces está haciendo una advertencia. ¿Para quiénes? Para los que ya recibieron. Ahora que recibieron la educación, la formación, la pedagogía que está en la palabra de lo que Jesús vino a decir, y del Antiguo Testamento también, que no deja de ser importante. Sí, entonces, ¿qué nos dice Jesús? Estad vigilantes, velad. Ya se les dijo, ahora vigilantes, muchachos. ¿Cierto? Porque es que antes estaban distraídos. Sí, todos vivieron su conversión. Sí, hasta los mismos apóstoles vivieron una gran conversión. Digamos que Pedro no era una persona muy desordenada, ni Juan tampoco, pero sabemos, por ejemplo, que Mateo sí lo fue. Sí, que Mateo fue una persona a propósito llevada por el dinero. Entonces fue tocado. Sí, entonces a las personas que antes estamos en el proyecto de la distracción, en el proyecto de la juerga, de la laxitud, de los vicios, ¿sí? En la vida normal social y en la vida marital. Sí, que después se nos reveló Jesús y nos dijo: listo, estás haciendo esto mal. Nos dimos cuenta incluso de que en esta época, antes no sabíamos, cuando vivimos la experiencia de Dios, vimos que, wow, con razón que vivía tan maluco yo, que tenía la angustia, que tenía la ansiedad, que yo vivía pues como con una amargura toda rara. En cambio que ahora estoy tranquilo, en una paz especial, con un gozo particular y con una armonía que he ganado tanto personal como conyugal y familiar.
Entonces esto nos lo dio, todo nos cambió el Señor. El que estaba en esto o en esto, pasó a tener un proyecto con Dios más comprometido, dejó esto y ahora está mejor. Pero ¿qué hace ahora que nos está diciendo, listo, ya hicieron eso? Ahora vigilen. ¿Por qué? Porque esto en cualquier momento se nos puede ir si no estamos vigilantes. Entonces, el que estaba en la lujuria, el que estaba en la infidelidad, ¿sí?, tuvo el toque de Dios y ahora está en este camino. Pero ¿qué pasó? Que aquí va a seguir apareciendo, van a seguir apareciendo escenas, escenarios, personas, para que él se cambie nuevamente. Empieza nuevamente a aparecer la coqueta, empieza nuevamente a aparecer la mujer infiel, empieza a aparecer la crisis tuya que estás pasando por el matrimonio, y entonces viene la seducción de muchas cosas malas. Vigilad. ¿Sí? Estuviste en una ambición, eras muy dado a la plata, muy dado pensando que ahí estaba la seguridad, y entonces eras muy ausente de la casa. Resulta que tuviste una experiencia de Dios, te diste cuenta que era más importante el tiempo con tu familia, el pasar muchas horas con tu esposa en lugar de estar frente a un trabajo de una manera esclavizante. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que listo, viene aquí una vicisitud. ¿Nuevamente te vas a meter en esto? En esta angustia de vivir nuevamente para trabajar, y entonces sales nuevamente y te distraes. No, ¿cierto? Entonces, por eso tan importante. ¿Qué está pasando con esta pandemia? Nos está pasando nuevamente que hay aquí un momento para ver qué pasó. Ya habías tenido la experiencia de Dios, ganaste la paz, pero ahora se presenta otra dificultad, la convivencia total con tus hijos, con tu esposa. Entonces, si estás vigilante, estás atento a estar muy bien, a seguir en esa armonía, a apoyarse más mutuamente, porque obviamente que el tiempo lo está pidiendo, más apoyo mutuo de la pareja, ¿sí? Con los hijos, más valores entonces, ¿sí? Más unión, más unidad. Es eso. Si estamos vigilantes, si no estamos vigilantes, se perdió lo que fue la conversión, la transformación nuestra. Estamos vigilantes, no podemos dejar de estar vigilantes en todo tiempo, lo dice en la palabra de Dios hoy, en todo tiempo. Aquí no sabemos nosotros si está refiriéndose Jesús a las diferentes etapas de la vida, lo cual sí debe ser, pero además también a los diferentes tiempos, ¿sí? Si eran los siglos, a ver en qué siglo se está diciendo, es que él no quiere decirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que estar vigilante siempre. Si la persona supiera, yo les dije a ustedes, psicológicamente se conoce esto. ¿Sí? Si la persona sabe, como nosotros, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros cuando estábamos distraídos, cuando éramos pequeños y sabíamos que a tal hora iba a llegar mamá o papá, ¿cierto? Y ahí sí nos poníamos entonces juiciositos antes de llegar y cogíamos los cuadernos y nos sentamos en el escritorio a estudiar. Así es el ser humano, sigue autoengañándose. Por eso Dios nunca quiso dar la fecha en que iba a volver en su gloria. ¿Por qué? Porque o si no, el ser humano quedaría muy laxo y quedaría expuesto realmente a esa vida nuevamente distraída. Entonces nos dice ahora, nada, no lo voy a decir porque sé que tiene que estar vigilante es todo el tiempo, como lo dice hoy. Todo el tiempo, en diferentes siglos y en diferentes etapas de la vida. Puede que sea al comienzo, que tengas que dar cuentas, puede que sea a la mitad de tu vida o puede que sea al final de la vida. Y así debe ser. Pero entonces que nos encuentre vigilantes, porque si estamos vigilantes ante el Hijo del Hombre, vamos a tener, como yo les he dicho a ustedes, la frente en alto, los ojos puestos en el juez, que puede revisar porque estoy yo con las cuentas claras. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.